bajo el ascensor en mi casa para salir y coincido con vecinas o vecinos jóvenes y tal, que es que ya no te miran, van constantemente con esos que se ponen, no quiero pronunciarlo siquiera, pero que está tan de moda, no los mensajes, lo otro, ¿no? Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Porque yo eso sí que me niego a hacer. Y claro, ¿qué es lo que escriben? Pues tienen que ser rápidamente pequeñas frases, pequeñas palabras cortadas, con falta. Es decir, pero todo esto está quitando la necesidad de una comunicación de palabra, como se hace a través de los libros. Entonces es muy difícil, y igual ocurre con Internet. Con Internet pues la gente se ha acostumbrado a lo fácil que es dar, manejar, y aunque le vengan conocimientos someros, simples, tal, pues bueno, tiene luego, claro, está el otro problema de los libros. A mí que los lean, yo soy incapaz de leer fuera del libro, porque es que el libro es algo más que un libro. Tengo que verle, tocarle, pasarle, el libro, el olor a papel, todo eso, todo es mágico, es mágico. El que lo lee en unas tabletas, creo que se llaman, bueno, pues sí, lo importante es que lea, eso es cierto, mientras lea pues mejor, pero no tiene el mismo sentido. Entonces yo creo que la crisis es muy fuerte si la consideramos en el sentido de mercancía, pero para mí mientras subsistieran editoriales, por pequeñas o medianas que fueran, que se preocupen de la literatura, que tiene 2.000, 3.000, 5.000 lectores, pues quizá es que no haya más gente con capacidad de pensamiento. ¿Tú crees que se piensa mucho cuando vas a un estadio, a una manifestación, a un palacio de esos donde hay los conciertos? Allí no existe prácticamente ni la palabra, existe el grito, existe el rugido, existe... Es la vuelta un poco a las cavernas otra vez. Sí, lo has dicho, ya no tengo que explicar más, a la caverna y casi al calvero de la selva, solo que ahora eso sí, muy elegantes, la gente, los cuerpos se han perfeccionado, se ha desarrollado el cuerpo humano muchísimo, ahora la mente humana, ¿no? Entonces, a mí no sé si le doy mucha importancia, mientras exista la posibilidad de publicar y existan lectores, por poco que sean, la literatura no va a morir. Cierto, a veces hacemos análisis y decimos, claro, pero en el siglo XIX los libros se publicaban en Dostoyevsky, que era nuestro escritor, los publicaba en folletones, en los periódicos. Bueno, lo importante es que lo que no muera, para mí lo importante es que no muera el pensamiento, ¿no? Se ha insistido mucho por los teóricos en el pensamiento único. El pensamiento único es malo, es muy malo, pero y el no pensamiento, ¿te imaginas? Eso ya es la negación de la propia humanidad. Entonces, bueno, no podemos elucubrar sobre el futuro y quizá haya una reacción, pero sí hay una crisis, ya que te referías a eso, terrible, porque es las distribuciones, se publica un bestseller y además las normas y las leyes que esto muchas veces desconocen. Por ejemplo, las pequeñas y maravillosas librerías no reciben el libro hasta que lleva 10 o 15 días en las grandes superficies, porque tienen el monopolio para vender el último invento histórico o sensacionalista, o sea, pues de lo que sea. Entonces, los libros de texto, de los que vivían también muchas pequeñas librerías, pues cada vez también van más en retirada. Yo recuerdo, tú hablabas antes de que nací en Segovia, pero claro, ¿qué amigos tenía yo fundamentalmente? Pues los 2 o 3 libreros que había, te sentabas con ellos, tenían sus secretos, ya cuando pasaba un tiempo y eras amigo, hasta te pasaban a la rebotica, pues a la librería, y allí tenían sus libros escondidos, los que se podían vender, pero te hablaban, tú le hablabas de cualquier libro, y hablaban de literatura, y decían, mira, eso no lo tengo, pero se puede decir, o por qué, mira, ha llegado este autor, que es muy interesante. Ahora tú vas a una gran superficie, me da igual la que sea, y las de tal, igual que te venden, qué sé yo, el detergente que le pide, le preguntan, ¿tiene usted un libro tal? A ver, salvo que le digas, como a mucha gente, yo eso lo he observado,
Por ejemplo, el Corte Inglés que tenía, me da un libro de ese que sale en la tele que es un poco... Lo dicen así. Y entonces enseguida ahí lo ubican y ahí dice lo otro. Pero es... ahora no concibo un mundo sin libros, porque como dijeras, concibes un mundo sin seres humanos, por escasos que sean. Ya sabemos que la multitud va a existir y nos va a arrollar. Ahora que nos lleguemos a... La gente olvida lo que pasó en los años. Ya decía Heine, allí donde empiezan quemando libros, acaban quemando seres humanos. Entonces, las grandes masacres... Hay una frase, ya que te he citado al protagonista de la novela que saco en marzo, de Paul Celan, que es realmente asombrosa. Sus padres murieron en un campo de concentración, él trabajó en varios, pero nunca se quería, era judío, de un país que se llamaba la Bucovina, vamos, dentro de lo que fue Rumanía. Nunca se refería al pasado, nunca. Lo que ocurrió, era tan horrible, consideraba que no había lenguaje que pudiera. Pero tiene la frase más hermosa que yo he leído jamás en mi vida. Cuando le dieron un premio en Alemania en el año 57, por primera vez incidió y dijo, me preguntan algo sobre mi pasado, lo que puedo decir es que yo vengo de un país donde existían hombres y libros. No Maravilloso. Era maravillosa. Yo no quisiera, vamos, ya no tengo años para pensar, pero no quisiera que nadie un día tuviera que decir eso así. Sí, yo recuerdo que vivía en un país donde existían hombres y libros. Porque como desaparezcan los libros, también desaparecen los seres humanos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. ¿Cómo, como persona que está tan integrada en el tema, precisamente ya no como escritor, sino como secretario general de la Asociación de Escritores, cómo considera que es la política del gobierno actual en cuanto a la protección de la cultura, aparte de subir al 21% el teatro, el cine y demás? Y a mí me has hecho una pregunta terrible. El gobierno actual, si pudiera, no te digo que dijera la frase de Goebbels cada vez que veo a un intelectual desenfundo la pistola o tal. No, eso no es así, pero la cultura siempre es peligrosa porque la cultura es pensamiento, el pensamiento es libertad. Es decir, una cosa es el espectáculo que apoya. De hecho, cuando se dice el gobierno, claro, está acabando con el teatro, con la música, con la literatura. No acaba. El gobierno da grandes cantidades de dinero para lo que se encaja dentro de la cultura del ocio, pero la cultura, es decir, si viene cualquier grupo músico, tú sabes lo que se gasta, ¿no?, en las ferias de los pueblos, de las ciudades, en llevar a grupos musicales, en montar verbenas, no te hablo, o espectáculos terribles como puedan ser las fiestas populares. Me da igual que sea el Toro de la Vega, que los Castellers en Cataluña, que en Andalucía otra cosa. Claro que invierten dinero y todo eso, pero mucho dinero. Lo que no le interesa es una cultura viva que desnude a los personajes públicos. Es terrible escuchar, oír hablar, y me da igual, yo en esto soy también, me da igual que me hables de Rajoy, que me hables del señor, está tanto nos está dando tanto rato estos 2 últimos años, catalán, Artur Mas, que incluso pues del nuevo secretario del PSOE, que se preocupa mucho más de su imagen y que piensa. Además, esto es terrible para ti que me estás haciendo las preguntas, pues te diría, yo creo que le han puesto lo que han pensado, este es un tío guapo, muchas mujeres le van a votar. O sea... Pues si se vota por eso, es peligroso. Bueno, pues esa es la tragedia. Entonces, el espectáculo, claro que lo pagan y dan dinero para ellos y a determinadas asociaciones que no son peligrosas para que cuestionen todo lo que está pasando luego en educación, que es gravísimo, en sanidad, que es gravísimo, en todo esto. Entonces, no. Ahora, hay veces que efectivamente, si todos los gobiernos le tienen miedo a la cultura, este último parece que le tiene todavía más, y lo que quisiera es que no hubiera... pasa como con los medios de comunicación.
la concentración de medios. Estudiamos, yo era un escritor que escribía en El País artículos de opinión, hasta en que la Primera Guerra de Irak escribí un artículo que se llamaba No a la guerra, muy duro. Me estaban entrevistando en la SER la noche que empezaron los bombardeos de Estados Unidos sobre Irak. Y la desgracia mía de aquel artículo No a la guerra es que encima aparecieron después suscribiéndolo pues un grupo de escritores como Rafael Sánchez Rosso, Juan Solo, incluso el que era director general entonces del libro de bibliotecas, que le echaron, y le echó un excomunista, Jorge Semprún. Date cuenta de las vueltas que da el mundo. Y a partir de entonces ya me dijeron que no escribiera más en El País. Pero si analizas, es decir, quiénes son los dueños de los periódicos, me da igual que sea El Mundo, El País, el ABC, el otro, son grandes grupos, además de presión internacional. Ahora en El País Estados Unidos es la que se ha metido, Berlusconi estaba detrás de otro grupo, es decir, todo esto. ¿Cómo les vas a pedir? Pobres periodistas lo que tienen que luchar y si quieren sobrevivir pues tienen que acatar las normas que les llegan, y no son libros de estilo, son libros de pensamiento. Es decir, oye, de eso no se puede hablar, de esto no. La autocensura es más peligrosa que la censura, porque a la autocensura además se acostumbran, sea un escritor o sea un periodista, o sea quien sea, y no sabe que se está destrozando a sí mismo. La autocensura es la pérdida de libertad. Si dices, yo no puedo escribir de esto porque no me lo publican, pues entonces tú te estás amputando el pensamiento. Efectivamente. Pero el problema muchas veces es que hay gente que tiene, bueno, tenemos muchos problemas para la publicación actualmente, pero sin embargo yo partidaria de llegar un momento, el famoso escritor que se publica a sí mismo, y no tiene que darles cuenta a nadie. Sí, el problema que tiene, efectivamente, ojalá esto se pudiera no solamente publicar, sino hacer llegar. El problema que tiene cuando uno se publica a sí mismo, y hoy día son muchas las editoriales que piden dinero por publicar, es que ¿qué hace con los libros que se publican? Se los tiene que guardar en su casa, porque no puede distribuirlos. Sí. Ese es el grave problema. No me refiero a publicarse con tu propio nombre como editor, sino las editoriales de pago, que después tendrán que... Algunas son mejores funcionando que otras, porque actualmente hay una, tú lo sabes. Hay mucha picaresca. Nosotros tenemos dentro de la asociación una asesoría jurídica y las cartas que nos llegan a veces son tremendas, porque no es que les saquen el dinero, les oiga, si quiere publicar, pues luego le damos 100 libros, pero nos tiene que dar este dinero. Y nosotros hacemos una edición de 500 o de 1000 ejemplares y los distribuimos. El problema es que luego es mentira. Sacan los libros que le dan al autor y 20 o 30 para justificar y no publican uno más. Ya les han pagado la edición y todos entonces se quedan en ganancia, es decir, les engañan. Y hay editoriales, hay muchas más, pero en fin, eso nos llevaría demasiado tiempo explicar la picaresca terrorífica que están utilizando, sea a través de internet o sea a través de publicación en papel. El problema es que además te pones en contacto con un agente literario y te dice, si no he ganado un premio literario y presento esta novela, por buena que sea una editorial, es que hay agente literario y editores de editoriales que dicen, le presentaba un día a un famoso escritor sudamericano que había ganado muchísimos premios, era un gran escritor y muy famoso en Brasil. Digo, sí, todo lo que quieras, pero si no ha vendido 20.000 ejemplares, yo no lo publico en español. No, eso, claro, eso lo tiene... Entonces ya no hace falta encima de ser que tengas una cantidad de ejemplares vendidos que si no, no te vuelven a publicar. Y el problema es que es muy difícil ahora para los autores jóvenes, primero que se lean sus obras, porque muchas veces no se leen. Los grandes concursos literarios pues suelen estar dados, se encargan directamente. Hay escritores, no puedo darte el nombre, pero que les han dado el premio sin tener terminada la novela. Sí, y luego pues han tenido que... Es decir, todo esto es terrible. Y yo recuerdo la única vez que me invitaron a presenciar. Había publicado yo una novela en Planeta.